Muy buenas tardes. Quería agradecer personalmente a la doctora Rossi por la invitación y al grupo por permitirme estar en esta charla. La trombosis venosa profunda tiene una incidencia de aproximadamente un caso a cada 1000 habitantes por año. Se puede complicar de varias maneras y una de las consecuencias tardías, el síndrome postrombótico, está recibiendo muy poca difusión en la literatura, por lo cual se conoce bastante poco. Será por el hecho de que no mata enseguida, entonces las cuestiones se dilatan mucho. El síndrome postrombótico se establece aproximadamente un año después de la trombosis venosa profunda en el 17 al 50% de los pacientes. Es decir, no todos los pacientes que tienen trombosis venosa profunda van a desarrollar un síndrome postrombótico. Clínicamente es más evidenciable entre el primer y el segundo año después del episodio trombótico. Podemos hacer una clasificación muy general en obstructivo, cuando la trombosis produce una oclusión, y con esto sí depende de la localización y el drenaje colateral que se efectúe de esta obstrucción. El edematoso es tal vez lo que queda después cuando se lisa el trombo, que puede quedar avalvulado o valvulado, y el esclerotrófico es las manifestaciones tardías del síndrome. Podría estar hablando un rato muy largo sobre la fisiopatología, pero básicamente es esta cascada. La primera de las cosas es la hipertensión venosa. Hay varias teorías que explican la inflamación que produce el síndrome postrombótico, pero el aumento de la hipertensión venosa produce un aumento de la permeabilidad capilar, migran los leucocitos, hay atrapamiento de leucocitos en la perivena. Esto produce una inflamación aguda que se extiende en el tiempo, hay remodelación de los tejidos, después viene la atrofia y la úlcera. Básicamente, esto es lo que ocurre a nivel de las venas, de la microcirculación. El éxtasis venoso hace que los leucocitos se atrapen, migren, vayan a la perivena y ahí se desencadene toda la reacción inflamatoria. Todo esto produce aumento del factor de necrosis tubular y las proteasas y colagenasas empiezan a degradar la matriz, y esto es lo que produce la dermatofibrosis que ocurre en el síndrome postrombótico. También los glóbulos rojos atraviesan la membrana, se depositan en la matriz, y esto es lo que produce la pigmentación por depósito de hemosiderina. ¿Quién puede presentar un síndrome postrombótico luego una trombosis? Se ha visto que la edad y el sexo no guardan relación. La trombofilia no tiene una relación directa. Sí, vamos a ver después que en otro punto entra a tallar acá. La localización de la trombosis no se ha demostrado una relación directa con la severidad del síndrome postrombótico. Y los que sí tienen importancia son el índice de masa corporal, a mayor índice, mayor probabilidad, y luego la calidad y la duración de los anticoagulantes orales. Acá sí es realmente importante. Una deficiencia o unas dosis subóptimas de los anticoagulantes durante los primeros 3 meses y un tratamiento corto, menor a 3 meses, aumentan el riesgo de síndrome postrombótico. Por estudios que he leído, el tratamiento, si es de 9 meses o de 12 o de 18 meses, ya no tienen diferencia con el riesgo. Y lo más importante, sí, es la trombosis venosa profunda recurrente. Con lo cual, el dímero D, aumentado después de la suspensión de los anticoagulantes, se asocia con un riesgo significativo de padecerla. El cuadro clínico. Típico cuadro clínico de una insuficiencia venosa crónica. El edema, que es postural, las varices de distintas magnitudes, tiene que ver con el tiempo de evolución de la obstrucción, la circulación colateral de la obstrucción, dilata las venas superficiales, de acuerdo al territorio que comprometa y al drenaje de la circulación colateral van a ser las varices que tenga después el paciente. La hiperpigmentación es el depósito de hemosiderina. Esto sí está referido al tiempo de evolución. Cuanto más tiempo de evolución es más
es más intenso el color. La dermatofibrosis, por lo que dijimos de la piel, eczemas, úlceras, infecciones son todas las cosas que pueden ocurrirle. Los métodos de diagnóstico. El Doppler se lleva todos los porotos, es la técnica no invasiva que está al alcance de todos, es relativamente fácil de realizar, nos cuantifica la insuficiencia venosa y si hay o no obstrucción, es reproducible las veces que queramos, pero es operador dependiente. La angiotac y la angioresonancia son métodos bárbaros, tienen unas imágenes muy lindas, no son dinámicos y los costos hoy en día hay que tenerlos en cuenta. Los métodos invasivos. Tenemos flebografías ascendentes y flebografías descendentes. No se utilizan habitualmente. La flebografía ascendente no evalúa los reflujos, está contraindicada en la insuficiencia renal, puede presentar reacciones adversas, pero es necesaria cuando hay malformaciones o cuando está indicada la cirugía del sistema venoso profundo. La flebografía descendente sí evalúa los reflujos, la localización y morfología de las válvulas, tiene las mismas contras que la ascendente, pero no evalúa las válvulas por debajo de una sana. El tratamiento. La elastocompresión es lo que nosotros pregonamos por todos lados. Acelera el flujo sanguíneo, impide que los leucocitos se adhieran al endotelio y migren y disminuye por ende los procesos inflamatorios. Disminuye el edema por reducción del líquido linfático, disminuye los niveles de factores de necrosis tumoral y está contraindicado en arteriopáticos. Esto es a tener en cuenta cuando un índice tobillo-brazo es menor a 8. En estos casos podría indicarse la compresión neumática intermitente. Esto es lo que produce la elastocompresión. La ley de Poiseuille dice que en un tubo que tenga un fluido, cuanto menor es el diámetro de ese tubo, el flujo es más veloz y las presiones en las paredes de ese tubo se reducen. A la inversa, cuando el diámetro es mayor, el flujo es menor y las presiones de las paredes son mayores. Con lo cual, al reducir el diámetro de las venas dilatadas, la elastocompresión aumenta el flujo y reduce el proceso inflamatorio perivena. Bueno, acá había un video de cómo se coloca una venda. Las otras medidas generales, la dieta, fundamental, hiposódica y bajar de peso. Los cuidados de la piel directamente son las higiene, las cremas hidratantes y nutritivas y la prevención de los traumatismos. ¿Alguna vez alguna señora ya mayor que tenía un síndrome postrombótico había venido con una úlcera, después de un tratamiento se le cerró, volvió con la úlcera, las dos eran postraumáticas? Digo, señora, se tiene que cuidar. Dice, no, pero mi nieto, mi sobrino, no sé quién era, con el triciclo, qué sé yo, le venía pegando. Le indiqué las canilleras de fútbol, las que usan los jugadores de fútbol, y santo remedio, nunca más vino con una lesión de los miembros. Y la otra cosa fundamental es la movilización de la articulación tibio-astragalina. Si nosotros vendamos al paciente, pero no mueve la articulación tibio-astragalina, es difícil que se cumpla todas estas premisas. Pacientes que no pueden caminar o no quieren caminar, hay un ejercicio que es muy fácil, yo más de una vez lo hago en el consultorio, como parte del examen clínico le digo, a ver señora, párese en punta de pies. Entonces se paran y bajan, párese de nuevo, se para y bajan, párese de nuevo. Entonces, después de 10 veces, le digo, ¿vio que es fácil? Sí, lo puedo hacer. Bueno, ¿tiene muchas cosas que hacer usted? No, bueno, entonces de 5 a 10 millones de veces por día, le digo. Claro, todos se ríen, ¿no? Todas se ríen. No, pero es mucho. ¿Le parece mucho? Fenómeno. Se lo bajo a 5. Entonces, esto es un ejercicio muy fácil de hacer. Reemplaza la caminata. Hay muchos pacientes que no caminan o no quieren caminar. Y entonces, este es un ejercicio de lo más fácil para hacer. Los otros ejercicios son de la activación de la bomba musculoesponeurótica. Los fármacos
tratamiento coadyuvante. Desgraciadamente las pacientes creen que tomando los fármacos se van a salvar. Yo le digo siempre que no es la salvación, que no hay ninguna pastillita ni nada que reemplace a las vendas y a la caminata. Activación del retorno venoso linfático, reducen la permeabilidad endotelial, la liberación de sustancias inflamatorias, serían, entre comillas, como un antiinflamatorio. La cirugía. Hay muchas cirugías, varias técnicas, son grandes cirugías y en el costo-beneficio, la verdad, no han tenido demasiados desarrollos. Válvuloplastías internas o externas, injertos venosos, bypass venosos, es decir, son, a diferencia de lo arterial, el flujo venoso es muy lento y muchas de estas se trombosan, tienen que estar anticoaguladas de por vida, no son buenos los resultados que tiene la cirugía. Ahora bien, síndrome postrombótico y calidad de vida. Yo creo que el síndrome postrombótico afecta la calidad de vida y la calidad de vida afecta al síndrome postrombótico. Esto es un círculo vicioso que es como el huevo y la gallina, nunca vamos a saber cuál es el causante de lo otro. Y para manifestarlo, para dar dos ejemplos, tenemos el caso 1, es un hombre de 61 años, que en el 2009 tenía 55 años, tuvo una trombosis venosa profunda fémoro-poplitea derecha, no recuerda la causa, es decir, un día le empezó a doler, al otro día le siguió doliendo, se le hematizó el miembro, fue a consultar a un médico que no le dio mucha bolilla, llegó a algún sanatorio, le hicieron un ecodoppler y le diagnosticaron la trombosis venosa profunda. No recuerdo si lo habían estudiado, la verdad que no me aportó demasiados datos, o sea que puse idiopática con signos de pregunta. El inicio de los anticoagulantes tampoco me lo supo decir, cuánto había pasado desde el momento que se había trombosado con el momento en que empezaron los anticoagulantes. Sí me dijo que había tomado anticoagulantes por 9 meses, tuvo úlceras episódicas, o sea, varias úlceras, y yo le solicité un Doppler porque no me trajo ningún estudio, la verdad que no sabía qué secuela tenías. Las vendas las había usado a veces no. Era un paciente que manifestaba un desgano, un descreimiento del tratamiento, muy poco colaborador. Esto es, con lo que me vino a ver el otro día, es una úlcera de la pierna derecha por arriba del maléolo, tiene varices por arriba, tiene una dermatofirosis de la piel fea, la verdad que fea. Y tenemos el caso 2, mujer de 50 años, en el 92 tenía 27 años, estaba cursando su primer embarazo. Le realizan un legrado por desprendimiento de la placenta. A los 2 días hizo un edema brusco del miembro inferior izquierdo. Le diagnosticaron una TBP iliofémoro-poplitea izquierda. Y después de varios estudios determinaron que tenía déficit de antitrombinates. Enseguida comenzaron con los anticoagulantes. Ella me dijo que le habían dado anticoagulantes y luego heparina de bajo peso molecular por 6 meses. Este era el miembro afectado, vuelvo para atrás, el izquierdo. Se nota todavía una leve diferencia del diámetro. Actualmente tiene algunas varices subdérmicas en la pierna izquierda y tiene una insuficiencia de la vena femoral común y superficial por el ecodoppler último que me trajo. Pero, a diferencia del caso 1, la señora usa vendas y medias siempre, todos los días, invierno, verano, cuando sea, corre maratones y cada vez que se sube a un avión, cada vez que se tiene que operar, cada vez que se tiene que hacer algo, tiene la profilaxis de antitrombótica. Entonces, realmente yo creo que los pacientes de síndromes postrombóticos son pacientes muy difíciles. Algunos pacientes no colaboran, no entienden, creen que con las pastillitas se tienen que salvar o con una cremita, como me dicen varias veces.
Dice, pero la venda elástica no la soporto. Me caracterizo por ser bastante drástico y elocuente, entonces le digo, mire, ¿vio que los no videntes golpean un bastón blanco para caminar? Bueno, a usted le tocó usar una venda elástica. Entonces, es fundamental el uso de la venda elástica, es lo único que empieza a que las complicaciones, o al estirar la patología no se produzca. Así que es nuestro trabajo poder lograr esto, de que los pacientes lo entiendan. Por suerte, lo digo así públicamente, por suerte ahora los hematólogos nos mandan antes los pacientes que se trombosan. Muchas veces nosotros nos quejamos porque directamente vienen ya con las complicaciones. Pero estamos viendo ahora que muchos pacientes vienen ya tomando el Syntrón y qué sé yo, y como para que nosotros los empecemos a controlar para tratar de suprimir todas estas complicaciones del síndrome postraumático. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.